Hoy, 25 de abril de 2025, tenemos una nueva conferencia de la Sociedad Filatélica de Madrid titulada Una celebración transformadora, obsequios del centenario de la independencia del Perú. Las celebraciones por este centenario de la independencia, entre 1921 a 1924, fue un acontecimiento que convocó mucha atención por parte de la ciudadanía y del Estado. El ponente va a desarrollar este tema es Omar Carrillo, que es un ingeniero peruano de 46 años, filatelista y miembro del Círculo de Amigos de la Filatelia desde los 15 años, apasionado de los temas relacionados con el mar y con la historia de su país. Ha escrito diversos artículos filatélicos para medios físicos y virtuales de Perú y Ecuador. Actualmente es vicepresidente de su club y webmaster de la Federación Interamericana de Filatelia. Pues muchísimas gracias, Omar, una vez más por estar con nosotros y adelante. Gracias a ustedes. Hoy día voy a mostrarles una colección muy interesante que se llama, pues, una celebración transformadora, obsequios del centenario de la independencia del Perú. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción, es decir, yo aquí les muestro una foto que tomé en un parque cercano aquí donde trabajo y llevaba justo en ese instante mi clasificador, así que saqué la estampilla que justamente hace referencia a ese monumento y le tomé una fotito, ¿no? Y como ven ahí, quedó muy bien. A esto se le conoce como filatelia extrema, pero también hace un poco de reflexión a qué son los monumentos. Los monumentos, cuando nosotros caminamos por las calles, ya sea de Lima, de Madrid o cualquier otra capital, pues nos dan mucho para pensar, ¿no? Cuando estamos cerca de ellas, comprobamos que pues usualmente son algún personaje histórico, alguna batalla, o quizás simplemente es algo alegórico, ¿no? Pero, ¿por qué lo pusieron allí? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué nos recuerda? Todo ese tipo de cosas empiezan a aflorar todos esos pensamientos empiezan a aflorar en nuestra mente y es ahí donde comenzamos a recurrir a la memoria histórica, la memoria colectiva. Los monumentos en general son hitos importantes para la activación de la memoria histórica, es decir, para poder recordar y conmemorar por la razón por la cual están allí. Y esta fue una pregunta que me llevó a seguir investigando sobre algunos monumentos que hace más de 100 años se inauguraron en diversos puntos en la ciudad de Lima. ¿Y hace 100 años qué pasó? Fue la primera pregunta, ¿no? Y hace 100 años, pues, celebrábamos el primer centenario de la independencia del Perú, ¿no? Y justo en este importante lapso gobernaba el presidente Augusto B. Leguía. Leguía tenía con la idea de legitimizar su propuesta política que se llamaba Patria Nueva, como ven ahí en la estampilla de la derecha, ¿no? En la parte superior dice ahí Patria Nueva. Pero ¿qué es la Patria Nueva? ¿No? ¿Hay una patria antigua? Pues Perú tuvo una desastrosa guerra el siglo anterior, en la cual fue derrotado, y todo esto pues se le iba achacando a una forma de política o un grupo al cual se denomina en general como la República Aristocrática, ¿no? Que desde 1895 hasta 1919 habían dirigido, luego de la guerra que tuvimos, de la cual perdimos, los destinos del Perú. Pero este impulso que ellos llevaban fue mal dirigido porque solamente estaba encastrado en solo una casta social muy reducida que recibían los beneficios. Entonces, Leguía llegó a tratar de cambiar eso, proponiendo una nueva forma de cómo ver el Estado y la patria. Él decía que a través de las inversiones podremos encontrar el desarrollo
y el bienestar para todo el país. Él sabía que la banca de los Estados Unidos atravesaba por un buen periodo y que el gobierno de ese país, pues siempre quería, o mejor dicho, veía con buenos ojos a los gobiernos o los países dispuestos a garantizar sus inversiones. Por ello, empezó a pensar, bueno, sería un buen aliciente para el Perú cambiar el eje económico de las industrias inglesas a las de los Estados Unidos. El Perú tenía dos grandes ejes o productores de riqueza, los cuales eran el petróleo y las minas. Entonces, Leguía buscaba cambiar ese eje de las empresas británicas a las norteamericanas y también hacer cambios sociales. Estos cambios sociales se basaban en reemplazar los actores de la República Aristocrática por nuevos actores que venían desde el proletariado, la clase trabajadora, porque empezaron a instalarse nuevas fábricas en Lima. También les decía que veníamos de una guerra que perdimos y la clase militar también estaba en total o necesitaba total reestructuración. Entonces, él eh, se esforzó por profesionalizar a toda la casta militar y el último actor serían los universitarios, ¿no? Los profesionales que salían de las mejores universidades de Lima, ¿no? Como la Universidad de San Marcos. Para atraer estas inversiones de los Estados Unidos, él necesitaba presentar una ciudad moderna, como eran Buenos Aires, Santiago, São Paulo, que estaban bien acondicionadas, con espacios grandes, comunes, en los cuales ellos sentían, ¿no? Ese aire de país en vías de desarrollo o desarrollado, en lo cual uno tenía la sensación que podía invertir su dinero o su esfuerzo y que este esté seguro y que dé fruto. Esa era la idea de que tenían el gobierno o Leguía, ¿no? Pero Lima, que alguna vez fue la tres veces coronada ciudad, Villa, pues sabía que era en el pasado, ¿no? Como ven ahí en la foto, es una foto, disculpen, en la foto de un entero postal, reproduce una foto de una vista general de Lima de 1860 y algo, que si lo aumentan, van a ver que es un pueblo grande con un puente, ¿no? No tenían ni espacios abiertos, ni servicios públicos disponibles para todos, y era un problema que él tenía que solucionar para poder conseguir esta inversión norteamericana. Lima, cuando Leguía asumió el poder, era una ciudad que recientemente se había deshecho de toda la muralla, pero todavía era una ciudad apretada. Entonces, eh, él comenzó a hacer una serie de reformas dentro de la ciudad para poder transformarla y presentar una ciudad digna para el centenario de la independencia y además como vitrina para los inversionistas norteamericanos y pudieran inyectar este capital a la economía peruana. Entonces, ¿qué se hizo? Empezó a ponerse alumbrado público en las principales calles de la ciudad, ¿no? Y también, pues, comenzó a arreglarse tanto el Palacio de Gobierno como el Congreso y otras instituciones o edificios emblemáticos como el edificio de Correo. Pero también él empezó a tratar de poner otro espacio en el cual la gente pudiera, de clase media, pudiera mirar a ese sitio, ir a ese sitio y comenzar a expandir la ciudad de Lima. Entonces, tomó un concepto muy moderno de desarrollo urbano, de casas y espacios como parques y jardines, que se llamó urbanización. Y la primera urbanización que hubo en Lima se llamó la urbanización Santa Beatriz, ¿no? Y Leguía comenzó a hacer todos estos cambios, comenzó a alentarlos, a financiarlos y apoyarlos.
todo hacia el día central, que era el día 28 de julio de 1921. El día 28 de julio, efectivamente, pues se llevaron a cabo las celebraciones en la recientemente inaugurada Plaza San Martín con disparos de salvas de cañón. Dentro de las delegaciones que más llamaron la atención estuvieron la española y la argentina. Los argentinos tuvieron tal compenetración con sus pares peruanos que terminaron regalándoles los caballos y las monturas y todos los accesorios que habían traído a sus pares peruanos como gesto como regalo, ¿no? Como un obsequio en este marco de las celebraciones del centenario de la independencia. Pero no solamente quedó allí. Las, ese sentido de pertenencia y querer participar en estas celebraciones de tanto orgullo nacional, pues motivó a la guía a que empezara, bueno, muchas comunidades quisieron unirse a esta celebración. La comunidad china, la comunidad española, la comunidad belga, italiana, norteamericana, etcétera, etcétera. Y querían unirse para dejar su presencia en este momento tan importante de la vida del país. Entonces, muchos de ellos ofrecieron también dar algún tipo de regalo, ¿no? Que, así como los argentinos, ¿no? Pero de una forma mucho más perenne. Entonces, Leguía empezó a ver todas esas intenciones de querer dar estos regalos y comenzó a ver la mejor manera cómo ponerlos en la ciudad. Y él tomó un concepto de cómo están distribuidos los monumentos en París, que es a través de vistas y perspectivas, ¿no? Es decir, que los monumentos estuvieran alineados unos con otros, eh, trazando con un motivo en común, ¿no? A esto Leguía le llamó los caminos de la identidad nacional. Y esos caminos de la identidad nacional estuvieron enlazados con su plan político, que era la Patria Nueva, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que siendo el eje la Plaza San Martín, que está aquí en el centro, él empezó a alinear los regalos que iban recibiéndose para que concordaran en estos ejes o perspectivas. El otro elemento o sitio importante es el monumento al combate del 2 de mayo, el último combate que tuvo el Perú con España, y cada uno representa cierto orgullo o identidad nacional, como dice bien este título. El primer regalo que se recibió, o que quiero comentarles, fue el de los franceses, ¿no? El regalo de la colonia francesa no iba a ser otro más que la Estatua de la Libertad. Al igual que su padre de los Estados Unidos, esta estatua fue un regalo que se emula, pues, una apología a la libertad y es un símbolo representativo de la nación libre e independiente. Aunque no es tan grande como, como su padre en Estados Unidos, es más pequeña. Fue obra del escultor francés René Bertrand, mide aproximadamente 3 metros y fue inaugurada el 17 de enero de 1926 y recientemente fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Esta escultura fue puesta dentro del circuito del Centro Histórico de Lima y actualmente está en una plaza llamada Plaza Francia, a pocas cuadras del centro de Lima. El siguiente regalo, disculpe, y el siguiente regalo fue el reloj del Parque Universitario. Leguía, como habíamos hablado hace un momento atrás, buscaba generar los nuevos actores para este Patria Nueva y les había comentado que uno de ellos eran los jóvenes profesionales universitarios. Para ganar su apoyo y obviamente su voto en las siguientes elecciones, puso al frente de la Universidad San Marcos este bonito regalo que es una gran torre del reloj, que fue una donación de la comunidad alemana. Los alemanes, muy conocidos por su ingeniería y su precisión,
Pues donaron este reloj marca Junghans, que era una antigua fábrica de relojes de Alemania, que al mediodía las campanas empiezan a tocar las primeras estrofas del himno nacional del Perú. Y este monumento fue inaugurado en 1923. El siguiente monumento fue el monumento a Manco Cápac, el primer inca. Y este fue un monumento que fue donado por la colonia japonesa. Bastante extraño, pero vamos a explicar aquí por qué. En esos momentos, o en ese tiempo, se creía que los primeros habitantes de América del Sur habían venido del Oriente, ¿no? Y, para, obviamente, pues los incas son los hijos del sol y los japoneses son los hijos del sol naciente. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué mejor para poder unirnos que eso, ¿no? Entonces, los hijos del sol naciente nos regalan al primer hijo del sol, Manco Cápac. Y de hecho es muy importante porque es la primera escultura indigenista, o sea, de un personaje autóctono de Perú, del cual se hace un monumento. Se le encarga a David Lozano esta obra y se inaugura tardíamente, pues en 1926, ¿no? Por una serie de contratiempos, y también se inaugura dentro del circuito del centro histórico. La siguiente, el siguiente obsequio es un museo. La colonia italiana, afincada en Perú desde los tiempos que recién llegaron los europeos a este lado del continente, influyeron mucho en el desarrollo de la pintura cusqueña. Bernardo Vitti, Mateos Pérez de Alessio, Angelino Medoro, tuvieron un gran aporte en el desarrollo de las artes aquí en el Perú. Por ello, la colonia italiana consideró el poder brindar mucho más de este arte, ¿no? Y gran tradición de allá. Y pues crearon este museo y trajeron 200 cuadros y esculturas de diversos artistas italianos y los pusieron en el Parque Neptuno, que está cerca, o es casi el inicio de la urbanización Santa Beatriz. Y fue inaugurado el 23 de noviembre por el mismo presidente Leguía. El siguiente regalo, pues, lo da la comunidad española, de estilo neoárabe, que es un arco morisco, que simboliza, pues, la fusión y la tradición y la grandeza de este amalgamiento que tuvo España a través de estos 800 años que tuvieron con la influencia árabe. Ellos también tratan de dejarnos eso, ¿no? Miren, eh, esta fusión que queda es bonita. Y este arco del triunfo fue puesto en la entrada de la urbanización Santa Beatriz, que en ese momento se llamaba, bueno, en esa entrada había una avenida que se llamaba Avenida Leguía. ¿Ok? Esto fue en 1924. Lamentablemente, 10 años después, aproximadamente, eh, un rival político decide que esto no está bien y lo derriba. Sin embargo, hace unos 15 o 20 años atrás, gracias al apoyo de España, pues de la colaboración, pudo nuevamente rearmarse esto, volver a hacerlo, y ahora está en otro sector de la ciudad, en un bonito y gran parque que se llama el Parque de la Amistad, y está restaurado a su tamaño natural, o sea, uno a uno. Cuando estén por Lima, pues siempre los invito a que visiten este arco morisco, es muy, muy bonito y van a pasar un bonito día. Luego, la comunidad belga también decide poner su granito de arena y dona una escultura que es una reproducción de una escultura llamada
el estibador de Amberes o el estibador del puerto, ¿no? Y hay otras dos copias más en otras ciudades alrededor del mundo de esa escultura, que fue realizada por el escultor belga Constantin Meunier. Este lo puso también en la avenida Leguía, en la urbanización Santa Beatriz, y su objetivo era poder ganarse la amistad y la voluntad del pueblo, ¿no? Recuerden que el proletariado era otro de los actores clave que van a hacer que Leguía que quiere construir Leguía con su patria nueva, ¿no? Y obviamente ganar votos en las siguientes elecciones. El siguiente regalo es por parte de la colonia inglesa. Los ingleses trajeron el fútbol al Perú. En el puerto del Callao comenzaron a jugarse los primeros partidos y luego se mudaron a un estadio que se llama el Estadio Guadalupe, algo muy pequeño. Y este estadio se bautiza como el Estadio Nacional de Lima, aunque el partido, bueno, se inauguró con la presencia de Leguía, aunque el partido más icónico fue años después, en 1927, cuando se juega el primer partido de la primera selección peruana, que juega contra la selección uruguaya y que venía siendo campeón del mundo. Lamentablemente perdimos, pero fue un gran partido, ¿no? El, con esto, Leguía buscaba nuevamente ganarse el apoyo popular de este proletariado para sus siguientes elecciones. El siguiente regalo este, que nos donan vienen de la colonia china. En ese momento, que se llamó la Fuente de las Tres Razas. En ese momento se pensaba que solo existían tres razas, ¿no? La blanca, la negra y la china. Entonces, encargan esto y es Gaetano Moretti, un italiano, que lo realiza en mármol de Carrara, muy bonito. Y pueden ver que está la efigie del Perú, representada por una alegoría de una mujer, que está rodeada por tres personas que representan pues la raza blanca, negra y china, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos que también son muy bonitos y que llaman la atención, que por ejemplo, en un extremo, en cada extremo hay dos fuentes. Una fuente representa el río Amarillo y otra fuente representa el río Amazonas. Y a lo largo de toda la fuente también hay alegorías de felinos, jaguares, otorongos y otros animales propios de esa región. Se inauguró en 1924 en la Organización Santa Beatriz. La otra cultura o fuente ornamental que nos regalan son los atlantes y es gracias a la comunidad de los Estados Unidos. Y esta fuente de las tres figuras, o de los atlantes, ganó un importante premio en la Feria Panamá Pacífico de 1915. ¿Ok? Y fue inaugurada también por el presidente Leguía en el año 23, si no me recuerdo. 24. Igual, esto fue puesto en la organización Santa Beatriz. Entonces, como ya van dándose cuenta, algunos de estos obsequios estuvieron orientados dentro del centro urbano histórico antiguo de Lima y otra parte estuvieron alineados dentro de esta nueva organización Santa Beatriz, justamente ¿por qué? Porque la guía buscaba fortalecer esto para dar esa imagen que estaba buscando, ¿no? Una ciudad moderna, amplia, con los espacios que podrían ayudarnos a dar esta impresión. Luego el siguiente regalo nos lo dio Ecuador y lo hizo a través de una estatua que representa al mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? El general que dio la última batalla en Ayacucho, con la cual se consiguió la independencia del Perú. Esta también está dentro de la urbanización Santa Beatriz. Entonces, con la disposición estratégica de esos monumentos donados y otras obras públicas que además se hicieron en el gobierno de Leguía, pues comenzó a cambiar el panorama de la ciudad, ¿no?
Y Leguía buscaba equiparar su efigie, su figura, a la del general San Martín, para de esta manera ganar la reputación como padre de la segunda fundación del Perú, ¿no? Este conjunto de medidas económicas, porque obviamente todo esto tiene un gasto, ¿no? Genera un gasto, fue a través del Banco de la Industria y la Construcción, dio un gran impulso a este sector y obviamente hubo un boom de la construcción en ese momento. También en el marco de estas celebraciones se construyó el Hotel Bolívar, el primer gran hotel que podía alojar a grandes representaciones de otros países, ¿no? Porque no estamos hablando que venían 20 personas, venían 100, 150 por país. Entonces, no había ningún sitio donde pudieran estar todos juntos, pero apareció el Hotel Bolívar y con eso se pudo conseguir esta meta. Pero también el sector inmobiliario, con el empuje que se dio a esta región Santa Beatriz, se vio muy favorecido. ¿Por qué? Porque las propiedades comenzaron a venderse, comenzaron a revalorizarse. Y la ciudad comenzó a migrar hacia esta área de Lima, pero poco explotada. Comenzaron a haber nuevas avenidas que llevaban a estos nuevos enclaves. Y obviamente, pues esta región Santa Beatriz se revalorizó muchísimo. Estos edificios y monumentos, como la Torre del Reloj, el monumento a Manco Cápac, demostraban pues el discurso de la patria nueva, ¿no? Que podemos hacer un nuevo país con nuevas, o sea, ver nuevas figuras que tuvieran ese efecto de poder unirnos en una sola idea. Y finalmente, pues sí, Leguía empezó a transformar la ciudad de una manera muy positiva y en el lado derecho pueden ver un mapa en el cual pueden observar las ubicaciones actuales de los monumentos, ¿no? Algunos han sido reubicados, pero casi todos han mantenido su eje tal cual fueron concebidos en su inicio, ¿no? Pueden ver aquí este primer eje, que es la parte de Lima Antigua, este segundo eje de acá, que es toda la organización Santa Beatriz, ¿no? ¿Y cómo terminó esta historia? Leguía pudo finalmente, a través de esta transformación del paisaje urbano, conseguir la inversión norteamericana. Pues la respuesta es sí, sí pudo. Los norteamericanos llegaron, vieron, les gustó y comenzaron a cambiar el eje económico del Perú y cambiamos de inversiones o dinero que venía, o el capital que venía de los británicos a capital norteamericano. ¿Consiguió su objetivo de que lo volvieran a elegir? Sí, lo hizo. Eso le canjeó muchos votos en su momento y de hecho fue uno de los presidentes que tuvo un largo periodo. Sin embargo, muchos años más adelante leía, eh, trata de seguir en el poder y ahí es donde se extiende su gobierno un poco más, pero ya hace spam para otra historia. Gracias.